Hola a todos y todas y bienvenidos a un episodio más del podcast de Historia de Costa Rica. Yo soy Luis Martínez Y yo, Gabriel Cerdas. y hoy tenemos un episodio muy especial en esta seguidilla de episodios que hemos hecho con los presidentes de los poderes de nuestra república. Porque hoy, bueno, ya si está saliendo este video es porque ya salió el del presidente de la Asamblea Legislativa y porque ya salió el presidente de la Corte Suprema de Justicia y por lo tanto hoy nos faltaba el presidente del Poder Ejecutivo. Y para ello contamos con la muy especial compañía del señor expresidente Luis Guillermo Solís Rivera, que pues si viven debajo de una piedra y no saben quién es Luis Guillermo Solís, aparte de ser expresidente de Costa Rica, también fue profesor en la Universidad de Costa Rica por 40 años, fue profesor en la Universidad de Michigan, investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos y el Caribe, consultor internacional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, también fue jefe de gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto por 2 veces, y también embajador para asuntos centroamericanos y posteriormente director general de política exterior. También es escritor y a partir de hoy es un nuevo invitado en el podcast de Historia de Costa Rica. Así que muchísimas gracias, don Luis Guillermo, por estar por acá. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Gabriel, por tenerme. Estoy muy contento de estar aquí y por supuesto que saludo a nuestros radioescuchas y a quienes nos miran también en redes sociales y escuchan en redes sociales. Así es que en este podcast que tiene tanta versatilidad, porque la verdad es que se mira por todas partes en diferentes formatos, un agradecimiento por la invitación. No, nosotros Muchas somos gracias. los del honor porque es el primer expresidente que Tenemos por tenemos acá. en el podcast. Y siempre es un verdadero honor ver a alguien que va a trascender a la historia, ¿verdad? Siendo la cara de Costa Rica por 4 años. Ya con el retrato, usted ya tiene el retrato, eran expresidentes y todo. Entonces, Exacto. ahí va a quedar en la historia y nosotros muy, muy Agradecidos. agradecidos. Como siempre, recordar que ya pueden comprar el juego Historia de Costa Rica si todavía no lo tienen. 80 eventos históricos, desde la llegada de Cristóbal Colón hasta la pandemia del COVID. más de 200 años de historia en una cajita muy interesante para jugar con toda la familia. Lo pueden adquirir como siempre al número 8346-5526, 8346-5526. Envíos a todo el país y así nos apoyan. Y si topan con suerte, va con stickers. Si topan con suerte con stickers. Ahí están las cartas bien bonitas. La verdad es que Y hemos recibido muy buenos comentarios. sí, Agradecer ya a todas las personas que lo han comprado. Hemos tenido muy buen sí. feedback. La verdad que nos están ya pidiendo la expansión, así que pues estén atentos. Uy, Yo perdón. quería hacer un saludo especial a las secciones 11.6 y 11.7 del Colegio San Luis Gonzaga, que yo creo que el profesor los mandó a ver el video de Osvaldo Valerín y tenían que comentar, supongo, como parte de la tarea. Así que tenemos un montón de comentarios ahí y la verdad se lo agradecemos porque creo que es una buena forma de empezar a entrar en el mundillo este de la historia, que Sí. con más que con don Osvaldo Valerín. Pero bueno, vamos a entrar en materia porque hay cositas que hablar, ¿verdad? Yo creo que la posición de presidente es como la más, o sea, que está más en boca de las personas, no importa cuándo y cómo sea. Pero antes de llegar a ese momento, nos gustaría que nos contara, pues, antes que nada, un poquito su historia, ¿verdad? De dónde viene don Luis Guillermo Solís y tal vez hasta cómo se llega a ese punto de decir, me ofrecen ser candidato presidencial. Bueno, yo soy josefino, nací en San José y viví la mayor parte de mi vida en San Pedro de Montetioca. Mamá era maestra y eventualmente se convirtió en profesora de la Universidad de Costa Rica, es profesora emérita de la Facultad de Educación, es de una generación extraordinaria de maestras que fueron alumnas de doña Emma Gamboa, que está en el billete de, Claro. estuvo en los Esto- billetes de 10,000 colones, pero también era compañera de doña María Eugenia Dengo, fue compañera de doña Hilda Chenapuy, entonces de don José Basilio Acuña fue amiga directa de doña Lilia Ramos, en fin, fue de una generación muy interesante. Papá no fue al colegio, solamente terminó la escuela. Eh, Papá y mamá eran turrialbeños, papá zapatero, igual que mi abuelo Luis, que también era del centro del país, él era de Tres Ríos, mi abuela por parte de papá, Ramona Chavarría, era de Guadalupe, un pueblito que le decían pata de sapo a principios de siglo, imagínese usted. Y
Por el lado de mamá, su madre jamaiquina, vino a Costa Rica de Jamaica con su mamá, era una mulata muy oscurita, muy negra, ella. Y vino con sus hermanos, fruto de 4 matrimonios y un amante de mi bisabuela María Taylor. Te hablaba con un acento jamaiquino tremendo mi abuela. Entrar a la abuela a la cocina de la abuela Jenny, como le decíamos, era como entrar a una cocina de un restaurante caribeño, ¿verdad? Porque era esa la comida que hacía. Ella se quedó sola porque mi abuelo Guillermo Rivera, que era blanco como la leche, hijo de un español que trabajaba en Juan Viñas, que tuvo 2 hijos fuera de matrimonio con una señora de la zona. Mi abuelo se la dejó con 5 hijos, mis tíos y mamá. Y entonces tuvo una vida muy complicada. Ambos, como les digo, papá, mamá y sus padres en Turrialba, que es la tierra en que vivieron. De ahí ya papá, después de un tiempo, convirtió su taller de zapatería en una pequeña industria en los años 50, se vino para San José, mamá se vino a trabajar definitivamente a San José. Primero había sido profesora muy joven antes de casarse en la Escuela Normal Superior en Heredia, que es la actual Universidad Nacional, que evolucionó ahí, y se convirtió en profesora universitaria. Entonces, papá más en la parte de industria y comercio, mamá más en la parte académica, y para desgracia de papá, que siempre quiso que yo fuera empresario, terminé más orientado hacia las ciencias sociales, y aunque mamá siempre quiso que fuera abogado y yo no, pues soy más de las letras y de las ciencias sociales que de las ciencias jurídicas. Y bueno, fui a una escuela pública, la Escuela Nueva Laboratorio de la Universidad de Costa Rica, después fui a un colegio privado, el Colegio Metodista, me gradué en el año 75, entré a la universidad en el 76, estudié historia, siguiendo la recomendación de mi madrina Hilda Chen Apuy, la amiga de mamá que mencioné antes. Y lo que quería yo estudiar era historia de Japón. Lo que pasa es que para estudiar historia de Japón tenía que aprender japonés antiguo y no me daba el cerebro para tanto. Entonces, bueno, terminé con una beca estudiando en la Universidad de Tulane de Estados Unidos, y después de obtener mi maestría en estudios latinoamericanos con énfasis en historia y ciencia política, volví a la universidad donde estuve prácticamente hasta la víspera de ser electo presidente, porque mi último curso fue en la Universidad de Costa Rica, de la cual pedí permiso después de electo para ser jefe de Estado. Fue en las últimas notas, las entregué en diciembre del 2013. Es decir, ya en campaña, no falté a ninguna de mis clases como candidato, y fui electo en febrero, el primer domingo de febrero del 2014. O sea que realmente fui profesor hasta el puro final antes de ser presidente. Así es que, y después de terminado el periodo presidencial, el cuatrienio presidencial, 2014-2018, fui invitado a ser profesor visitante en la Universidad Internacional de Florida, donde ya yo había hecho investigación algunos años antes, que culminó en un libro que publiqué con Mark Rosenberg, que era en ese momento lo que sería como vicerrector académico de la universidad, sobre relaciones Estados Unidos-Centroamérica. Entonces ahí fui a dar clases y estuve, aunque originalmente era por un año, al final por el COVID y otras cosas que podemos discutir después, terminé mi carrera como docente en el año 2022. Me había convertido ya para entonces no en profesor invitado, sino en director del centro. Me habían pedido que asumiera interinamente esa posición mientras encontraban a un profesor titular, porque yo quería volver a Costa Rica junto con mi esposa. Mi segunda relación, en realidad, yo había estado casado la primera vez, después me emparejé con Mercedes. Digo esposa porque eso es lo que es, pero no estamos casados, sino que estamos viviendo juntos desde hace 30 y pico de años. Tenemos una hija en común. Yo tenía 5 hijos de un matrimonio anterior, entonces tengo 6 hijos y 5 nietos, 4 nietas y un nieto ahora. Y terminé en Florida mi carrera docente de 40 años. Así es que yo no sé si es cierto lo que decía Carlos Gardel, de que 20 años no es nada, pero 40 sin duda sí son muchos años para ejercer la docencia. Digo eso con una nota al pie de página, y es que no por haber sido tantos años académico yo
dejo de decir que también soy político, porque mucha gente dice, no, yo no soy político, yo soy empresario, ¿verdad? Y tal. No, uno es lo que es. Yo fui académico en una parte muy importante de mi vida, en el 90% de ella, pero también fui presidente de la República, y eso significa que soy también un político, eso es lo que soy, y también, ¿verdad? Pero bueno, esa es un poco mi vida en resumen. Muy resumidamente, sí. Y qué interesante, porque como es usted, de meses antes de ser ya elegido presidente, usted seguía siendo profesor. Sí. O sea, que durante la campaña igual... Sí, claro. Bueno, por lo menos durante la primera parte de la campaña, porque en Costa Rica la campaña se inicia oficialmente el 1 de octubre del año previo a las elecciones. Entonces yo tuve 2 meses de campaña muy intensos, octubre y noviembre. Y sin embargo, como les digo, yo cumplí con mis obligaciones, no tenía un asistente para que me hiciera clases, tomé los exámenes y entregué mis notas, como hay que entregarlas, y como siempre las entregué a principios de diciembre para la graduación correspondiente de los estudiantes. Y el caso suyo es muy interesante porque yo recuerdo que en ese momento su figura no era muy conocida. Sí, ni el gato me conocía. Sí. De la yo casa, recuerdo sí, los claro. anuncios que salía usted, no me acuerdo si eran los buses o algo así, salían en tele. Ajá. ¿Cómo, digamos, en ese momento usted era profesor y pertenecía al Partido Acción Ciudadana, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es que lo eligen para decir, bueno... Bueno, lo primero que hay que decir es que sí, efectivamente nadie me conocía. Eso no quiere decir que no hubiera estado involucrado en temas de política, porque, como bien lo dijo Luis, yo había sido funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores desde el año 86. Entonces tenía ya un cierto trasfondo político en el sentido de que trabajábamos en política exterior. Claro. Lo que pasa es que la política exterior no se mira como parte de la política local, lo cual es un error. Y entonces en ese cargo fui muy afortunado porque, siendo muy joven, tenía 26 años, fui jefe de gabinete de un gran canciller de Costa Rica que se llamó Rodrigo Madrigal Nieto en la primera administración de don Oscar Arias. Y en esa condición formé parte del equipo nacional que negoció la paz de Esquipulas, la paz de Centroamérica. Entonces de ahí tuve también una experiencia posterior en la Cancillería de Costa Rica, siendo embajador para asuntos centroamericanos en la administración de José María Figueres, siempre militando en el Partido de Liberación Nacional, y llegué a ser, por esa condición y porque me conocieron y por circunstancias internas del partido, secretario general de Liberación Nacional. Estuve en la Secretaría General 2 años, muy interesantes, y me retiré del cargo por una serie de circunstancias internas que también no vienen a cuento ahora. Pero lo que sí viene a cuento es que sí tenía alguna experiencia política, partidaria. Claro. Yo salí de Liberación, renuncié a mi militancia al mismo tiempo que Mariano Figueres, un acto que hicimos en la lucha, pero no entré al Partido Acción Ciudadana sino hasta 5 años después. O sea, yo me quedé independiente durante un periodo largo, y después de regresar de Panamá, donde tenía un cargo como director de una oficina de la Secretaría General Iberoamericana para Centroamérica y Haití, tomé la decisión, junto con un grupo de amigos y amigas, de presentar mi nombre como precandidato del Partido Acción Ciudadana, ¿verdad? Un partido al cual yo había estado apoyando, pero no militando en él activamente desde hacía 2 o 3 años. Entonces, volví de Panamá, donde estaba en ese cargo, y empecé mi campaña interiormente. Me acuerdo que en aquel tiempo alguien me dijo, en una conversación que tuvimos una noche tomándonos un traguito, me dijo, mira, Luis Guillermo, yo te voy a decir lo siguiente: si vos logras ser candidato del PAC, serás presidente de la República. Para vos lo más difícil va a ser que compensás al PAC de que no sos un liberacionista soterrado y que está metiéndose al PAC y que te tengan confianza. Porque ese va a ser el gran desafío. Y como me conocían muy poco, ¿verdad? Y había pasado tanto tiempo desde que yo tenía mi cargo en la Cancillería, aunque había tenido programas de radio, había sido conductor de uno de los programas de desayunos de Radio Universidad durante 7 años, fui conductor de ese programa, o sea, que había estado más o menos presente y escribía cosas y tal. Lo cierto es que nadie me conocía. Por eso digo que ni el gato de la casa me conocía, porque cuando se inició esa campaña en el 2013, en el 1 de octubre se corrió una encuesta que salió publicada en La Nación, y lo que habían puesto eran las caras de los candidatos, de los 5 que éramos candidatos ya para entonces, y dependía del número de votos o del porcentaje de votos que teníamos de apoyo, así era la cara. Y lo que aparecía mío era nada más la punta de la nariz, ¿verdad? Y eso que tengo una nariz grande, probablemente por eso fue que salió.
Entonces, la precandidatura primero dentro del PAC fue muy interesante porque me permitió un ejercicio que yo nunca antes había tenido, de contacto con la base del partido, ir a conversar, quién es usted, por qué es lo que propone, por qué entró al PAC, en fin, una serie de preguntas. Y usted de Liberación, que a mí no me gusta que usted venga de Liberación, mi respuesta siempre fue, mire, en el PAC todos venimos de algún lado, de algún lado, de Liberación, de la Unidad, del Partido comunista incluso de los años 40, en fin. Entonces, un poco esa dinámica. Y después ya electo candidato en una convención que fue muy pequeña, la diferencia entre los votos que yo obtuve para ser candidato y mi adversario que llegó más pronto, más cerca, que fue don Juan Carlos Mendoza, fue de 110 votos. Después de eso, ya como candidato, una campaña que sí fue muy linda, una campaña muy alegre, una campaña muy, muy diferente en el sentido de que estábamos enfrentando a partidos que se podrían llamar históricos o tradicionales, con mucha fuerza, con mucha organización territorial, con mucha plata, nosotros no la teníamos. Entonces hubo que sustituir todo eso con entusiasmo, con trabajo voluntario, con salir a la calle, con hacer lo que llamábamos las rutas de la alegría, que era meternos a los barrios con cimarronas y llegarle a la gente con propuestas, ¿verdad? Entonces fue una campaña muy hermosa, en algunos momentos muy ruda también, ¿verdad? Y finalmente, cuando llegamos a la primera vuelta, en el primer domingo de febrero del 2014, fue muy emocionante porque estábamos muy cerca, don Johnny Araya y yo. Don Johnny era el candidato de Liberación Nacional. Yo superé rápidamente a los demás contendentes de aquella jornada, que eran don Rodolfo Pisa, don José María Villalta, don Otto Guevara, que quedaron rezagados, digamos, en el proceso, pero don Johnny y yo no. Y me acuerdo que todavía como a las 8:30, 9 de la noche de ese domingo, primero el domingo de febrero, yo estaba en la casa, yo había pedido que no me avisaran nada, porque yo no quería estar tranquilo. Y estuvimos esperando mucho rato, porque los números se venían acercando y acercando. Y yo ya decía, no, yo tengo que irme para el partido, la sede del partido. Ahí está la gente. Había mucha gente al frente de la sede del PAC en Montes de Oca. Y me decían, no, espérese un momento, no aguántese, porque esto sigue acercándose usted a don Johnny. Y como a las 9:30, cuarto para las 10 de la noche, le pasé por un punto, cosa que nadie esperaba. O sea, que íbamos a la segunda vuelta, ¿verdad? Pero fue una sorpresa. Porque había bastante seguridad de que entraríamos los dos a la segunda ronda. Pero que no le pasara. Pero que yo no iba a ganar la primera, que iba a ganar la don Johnny. Y la sorpresa fue que la gané yo. Entonces, aquello fue una cosa como pocas veces se había visto en la historia de Costa Rica, porque era la primera vez en 70 años que Liberación Nacional era derrotada por un partido que no era del bloque opositor histórico del PUSC. ¿Verdad? El PAC tenía ya participación en 3 ocasiones con don Otón Solís como candidato. La mía fue la cuarta y fue la que gané. Y entonces fue sumamente hermoso, digamos, toda esa circunstancia, porque era un profesor que no había tenido una larga carrera política. De hecho, esa fue una de las líneas de ataque que tuve. Usted no tiene experiencia, usted no va a ser un buen presidente. Y sin embargo, bueno, gané la primera ronda y en la segunda ronda gané todavía por más, porque la primera ronda se perdió la gané por un punto y poco por ciento. La segunda, don Johnny se retiró, decidió que él no iba a ser candidato. Liberación se quedó sin candidato, aunque técnicamente la candidatura... Sí, no, y la candidatura la asumió el vicepresidente de don Johnny, que era Jorge Patoni, pero ya ahí obtuvo el 77% de los votos con 1.327.000 votos, una cosa así, cosa que también fue histórica porque nunca hubo una votación en segunda ronda tan grande como esa. Sí, de hecho los números, así exactamente, en primera ronda, don Luis Guillermo consiguió un 30%, 30,64%, y Johnny Araya un 29,71%, y en segunda ronda un 77,76%, y Liberación un 22,24%. Era la primera vez en la historia que un candidato consiguió 1 millón de votos. Y cuando ya, segunda ronda,
Votan 77%. Más, cuando se retira Johnny, yo creo que usted ya dijo, pues... Sí, no, ahí evidentemente. todos. Y además me acuerdo que estaba en un programa como este, estábamos, bueno, no en un programa, en un estudio como este, preparando material para la campaña. Claro. Y en ese momento yo había recibido yo ya estaba para Estados Unidos, tenía la valija a la par, iba para una actividad que me había invitado al diálogo interamericano. Era ya muy evidente que teníamos estábamos muy adelante. Sí, o sea, las encuestas ya decían, pero no sabíamos si iba a ser un 50%. Liberación Nacional es un gran partido político, bueno, y sacó sin candidato un 22%, o sea, 250,000 votos. O sea, eso no era poco. Pero ya era evidente. Pero ya cuando me dijeron que estaba afuera la prensa y me llamaron, mira, que acaba de renunciar Johnny Arello. ¿Cómo? Yo no estaba esperando eso. Y les digo, estaba grabando material para la campaña. Ya ahí, por supuesto que... ¿Cómo lo sintió usted? O sea, usted dijo, ya soy... Mire, al principio la sorpresa fue mayor que la alegría. Es decir, yo me empecé a plantear, ¿por qué don Johnny lo que salió? Dijo, no, mire, yo lo que creo es que aquí lo que tenemos que hacer es ir a un gobierno de unidad nacional en donde nos pongamos de acuerdo para resolver. Y yo eso lo interpreté como una jugarreta. Él me dijo después, y conversando, que él nunca tuvo la mala leche de plantear eso como una forma de ganar algo, porque sabía que le íbamos a pasar por encima como una planadora. Y yo le creo, o sea, no quiero especular al respecto, pero yo pensé que nos estaban tendiendo una trampa. ¿Verdad? Sí. Y entonces ahí fue cuando salí esa noche y dije, no solamente no voy a quitarme, ni voy a hacer un gobierno de unidad nacional ni nada, sino que voy a pedir 1,000,000 de votos para que ustedes costarricenses opinen con respecto a esta cosa. Sí. Y la gente en mi sección dice, pues usted está loco, ¿cómo está pidiendo 1,000,000 de votos? Y eso es imposible. Y sacamos 1,300,000. Entonces, la primera parte, en ese momento, yo no estuve muy contento, ¿no? La alegría no me desbordó. ¿Verdad? Más bien era una preocupación, ¿cómo manejo esta vaina? Sí, porque era la primera vez, de hecho, que un candidato así, en una segunda ronda o en un momento así... Pero que el otro candidato además me diga, hagamos un gobierno de unidad nacional, sonaba muy raro. Bueno, y lo otro era una preocupación porque yo tenía compromisos en Washington, que me había comprometido con el diálogo interamericano. Entonces tuve que desarmar, digamos eso, llamar al presidente del diálogo, decirle, mire, no puedo por esto. Todo el mundo entendió, pero yo estaba muy acongojado. Donde sí cambió mucho fue la noche del triunfo. La noche en que ya se formalizó, digamos, lo que se sabía, que yo quise que fuera en la Plaza Roosevelt, que fue la plaza donde jugué mis primeras mejengas. Y ahí sí fue una gran alegría y un sentimiento de gran peso en mis hombros de que asumía una responsabilidad muy grande como presidente de la República. Es curioso porque esa elección, esa segunda votación, pues usted la enfrentó de una manera ya distinta, ¿verdad? Ya es como cuando uno va ganando el partido ida 3-0, que usted dice, ya el segundo puedo... Sí, pero ahí ve la diferencia. Es una linda figura esa que usted usa. Porque cuando usted va ganando el partido no 3-0, pero 5-0, usted puede hacer la que hacen muchos equipos. Se echan para atrás y dice, no, ya, vamos a defender los 5 para no arriesgar, porque si usted sigue, el riesgo es de que se le abra un boquete y de un momento a otro le meten 3 goles y cuando está 5-3, que le empaten es un toque, ¿verdad? Porque además mentalmente uno se descontrola. Yo lo que dije fue, no, 5 no. Yo quiero 10. Tú me dijeron, no, pero 10, 1,000,000 de votos. No, pero espérense, Dave, ya, tranquilo. No. Vamos a seguir haciendo campaña. Hasta los del mismo partido. Más campaña, más actividades, más gente, más visitas. Y claro, eso a mucha gente la descolocó. Porque además se vio como muy feo, como una afrenta a Liberación Nacional, porque efectivamente fue una campaña ruda. O sea, me tiraron y les tiré. ¿Verdad? No fea como se está poniendo ahora. En el año 2025, que la campaña de 2026 va a ser una campaña horrible, me temo, y en los peores términos, y con insultos y con mentiras, inteligencia artificial. En ese momento todavía no, porque incluso las redes sociales estaban poco desarrolladas. Yo fui el primero, digamos, que entró en ese camino ya teniendo algunos destellos de lo que iba a ser aquello después. Pero sí fue ruda. Entonces, pero eso es muy buena figura, la del partido, el fútbol. Y bueno, ya una vez electo, entre la segunda ronda y el 8 de mayo, normalmente, ¿qué se hace? ¿La vida sigue muy común o si cambia algo? Vea, uno de los grandes problemas que existen en Costa Rica precisamente es que el periodo es muy breve, porque la elección termina el primer domingo de abril y la toma de posesión es el 8 de mayo.
Sí, un mes después. Es un mes después. Sí, por la segunda ronda. En la segunda ronda, en segunda ronda. Sí. Claro, nunca se ajustó la ley al balotaje, que esa es la posibilidad de tener 2 rondas electorales. Porque cuando era normal que hubiera presidente o presidenta de la República el 3 de febrero, usted tenía 3 meses para preparar la transición. Pero abren el balotaje, eso significa que la elección es en abril y le quedan 30 días nada más para armar gabinete, para preparar la toma de posesión, para recibir el gobierno. O sea, es un montón de brete. Claro. Y eso le mete mucha presión a quien está, quien entra. También le pone mucha presión al que sale, porque tiene que acelerar mucho, pero el que sale ya sabe que va a salir. Entonces, Sí, ya. bueno, puede ser que no quiera salir, pero es otra cosa. Hasta el momento, cuando yo fui presidente y después con la administración de don Carlos Alvarado, sabíamos que íbamos a terminar y punto, se acabó. Y si quiere volver, volverá, pero dentro de 8 años. Entonces, digamos, la administración se prepara para la salida, pero la entrada es más complicada todavía. Y lo fue todavía más de lo que ya era, porque no siendo un partido tradicional y habiendo tenido poca experiencia de gobierno, aunque algunos ministros y ministras sí la habían tenido, o vicepresidentes, digamos la vicepresidenta y el vicepresidente que yo escogí, don Elio Fallas, el primer vicepresidente, doña Ana Elena Chacón, la segunda vicepresidenta, había que armar el equipo. Y no es lo mismo tener experiencia de 40, 50 años de experiencia para incluso jalar gente que uno sabe que ha sido un buen ministro o una buena ministra, que hacerlo sobre la marcha. Entonces, creo que armamos un muy buen equipo, pero la presión fue muy grande. Y a mí me parece que es una mala cosa que haya tan poquito tiempo. Debería de ser más tiempo que ese, ¿verdad? Sí, claro. Y ese proceso de escoger ministros, ¿es algo que desde antes de las elecciones ya se viene hablando? ¿O sí literalmente es gano y empiezo a llamar? Ah, sí. Bueno, uno empieza ya cuando entré a la segunda ronda, digamos, y ya había alguna seguridad de que iba a ganar, uno empieza a pensar en nombres. Pero viera que ahí el fenómeno es como de 2 tipos. Están los que están desesperados porque le den cualquier cosa, ¿verdad? Y eso en un partido como el PAC es complicado porque nosotros siempre dijimos primero patria que partido. Aquí no vamos a escoger porque puso más banderas, sino vamos a escoger porque tenía mejor currículum. Y esa es una cosa cultural partidaria muy fuerte, y lo era más en ese entonces. Entonces había que tener esa primera consideración. Los que querían mucho, y les voy a decir, no, eso es un toque, vamos a buscar. Pero ¿por qué? Si yo he sido el PAC y yo del principio y que tengo 3 campañas con Don Otón y usted ahora no. No, suave. Puede ser que sí, pero vamos a... Estaban esos. Estaban los que uno les ofrecía y decían que no. No, mira, yo te ayudé a vos. Estás loco, ¿cómo meterme yo en el gobierno? Jamás. Yo tengo mi empresa o yo tengo mi cosa. Tengo que preguntarle a mi familia. Y muchos de ellos terminaban diciendo que no. Y tengo varios que podría mencionar, pero que son figuras que ahora están en cargos públicos y tal, que dijeron, no, mire, yo no, muchas gracias. Y tienen todo el derecho de hacerlo. Sí, claro. Y estaban los que estaban dispuestos, pero nunca les habían preguntado. Y uno llega y les ofrece ser ministra o ministro de cualquier cosa y dicen, la puñeta, sí, pero espérate un momento. Tengo que cuadrar mi situación porque yo no estaba, es más, ni siquiera te tenía registrado. Yo voté por vos, pero algunos me dijeron, no, pero yo no voté por usted, no importa. Se lo estoy pidiendo a usted. Pero bueno, es que déjeme ver, en fin, ¿verdad? Gente que la que tomé totalmente por sorpresa. Lo mismo con los cargos en el servicio exterior. Hay 300 o había 300 cargos políticos, entre comillas, que hay que llenar cuando uno llega a la presidencia de la República. Que son miembros de juntas directivas, gabinete, embajadoras o embajadores, que en donde hay libertad para nombramientos. Y todos esos 300 puestos significan 300 consultas. ¿verdad? Más los que dicen que no. Más los que dicen que no y tienen que tener un backup, para usar un término. Es complicado. ¿Verdad? Entonces, no es sencillo, ¿verdad? Y revisar currículos y tal. Y había otro tema que también fue importante y aún así, pues se pudieron haber filtrado algunos que no debían entrar, de personas que debían plata a la caja o que no habían pagado Hacienda. O sea, había que hacer un proceso también de revisión. Sí, podían ser elegidos. Sí. ¿Verdad? Porque también, si no, sabíamos que iba a estar los partidos políticos de oposición, la prensa, etcétera, encima de eso, para agarrar el primero que pareciera y hacernos un escándalo por toda la discusión ética que teníamos en el PAC. Eso es algo que ha existido siempre y siempre existirá.
No es algo nuevo, No, que la así es. prensa esté ahí encima. Sí, sí, y está bien que esté, No, digamos, es parte de la Contraloría Ciudadana y por eso a mí me molesta mucho cuando un gobierno empieza a perseguir a periodistas. Son incómodos muchos de ellos, y algunos abiertamente, ¿verdad? Contrarios y patrocinando posiciones que uno ve en partidos que están en la Asamblea Legislativa. Entonces uno tiene, digamos, tiene que estar listo para eso, pero es que forma parte del ejercicio democrático, no hay otra. ¿Usted dónde hizo el evento de recepción de la banda presidencial? Me tocó en el Estadio Nacional, En el Nacional. ya terminado. Doña Laura Chinchilla, mi antecesora, también lo hizo ahí, pero todavía no estaba terminado el estadio. Solamente una gradería, una gradería no, una parte del estadio que es la que está más hacia el oeste del estadio. Pero yo sí, ya lo hice en el estadio y ya estaba terminado. ¿Y cómo fue ese día? Digamos, el día antes de ser, que usted dice, pucha, mañana, a partir de mañana soy presidente de Costa Rica. ¿Cómo lo vivió y su familia y todo? Y ese primer día, ¿qué hace un presidente? Digamos, lo reciben en la mañana. Uno lo ve ahí en tele y después que se van a almorzar. Sí, con los invitados. Bueno, la noche antes siempre se hace una recepción para los invitados especiales. Vinieron delegaciones que ya estaban aquí. Con jefes de Estado y de gobierno que son invitados, no, porque le toca al presidente o a la presidenta, en este caso, en ejercicio, recibirles. Yo todavía era presidente electo, no era presidente de la República. Entonces, los invitados que eran jefes de Estado tuvieron una cena con doña Laura. No me acuerdo si fue en Presidencia o en otro lugar. Conste que el Teatro Nacional no se puede usar para ese tipo de cosas muy comúnmente porque hay temas de seguridad, especialmente que se vaya a regar una copa de vino encima de una, ¿verdad?, alfombra y se manche. Entonces, generalmente el teatro no se usa para eso. Algunas veces se usa, porque las butacas, la parte de abajo se sube y baja, ¿verdad?, en el Teatro Nacional. Es un mecanismo muy interesante. Sí. Pero generalmente no se usan. Entonces, no me acuerdo dónde era. Nuestro almuerzo, que ahí sí es con los invitados e invitadas, incluidas las delegaciones oficiales y sus jefes, que son generalmente jefes de Estado o ministros, se hizo en la aduana, en el edificio de la antigua aduana ahí en Santa Teresita. Esa noche fue una recepción que hicimos en el Museo de Arte Costarricense, que me pareció un lugar muy lindo. Mercedes, mi compañera, había preparado unos menús para esa recepción y para el almuerzo con comidas costarricenses, atún de nuestros mares, palmito de nuestras plantaciones, no palmito gris silvestre, y entonces fue una recepción muy bonita. Ese día, por supuesto que la familia son las carreras de arreglarse y preparar los vestidos y todo. Nosotros hicimos un protocolo, el protocolo del Estado, que es traje oscuro y corbata plateada, los hombres, las mujeres vestido de cóctel, media pierna, en fin, no era nada del otro mundo tampoco. Eso se lo avisan a usted. Sí, eso existe. ¿Quién? El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene su protocolo. Un protocolo de etiqueta. Y bueno, lo usual es que esa noche uno se prepara para eso. Al día siguiente, uno ya va directamente al evento y ya viene la ceremonia, y después del evento el almuerzo, y después del almuerzo ya uno se retira a hacer la primera sesión del Consejo de Gobierno y la firma de los primeros decretos y de los nombramientos de los ministros, las ministras y las personas que ya tienen que asumir sus cargos al día siguiente, que es el 9 de mayo. Ya para entonces la Casa Presidencial ha sido entregada formalmente por el gobierno que sale. Eso significa que hay un inventario de los bienes que están en la Casa Presidencial, las llaves de la Casa Presidencial y tal. Y entonces el ministro de la Presidencia entrante generalmente es quien asume la tarea de ir a revisar que todo está bien y que efectivamente lo que dice el inventario es lo que encuentra uno. Interesante. Sí. Interesante. Y comienzan el lunes. Comienzan el lunes. La primera pregunta que me salta es, Casa Presidencial, ¿ok? Nosotros, pues los que no estamos muy allegados a eso, no sabemos muy bien cómo funciona Casa Presidencial por dentro, ¿verdad? Porque se dice casa, pero según entiendo, ahí nadie vive. Exactamente. Son oficinas. Se puede vivir ahí. Son oficinas. Los únicos que viven ahí son los policías que cuidan la Casa Presidencial y que, por supuesto, tienen que estar ahí porque tienen roles de 24 horas y unos
Bueno, 24 horas no, 24 horas está abierta, tienen que estar ahí alguien de seguridad, pero ellos tienen que dormir ahí para hacer las sustituciones del caso. Y entonces son oficinas, casa Sí, presidencial. todos los presidentes y presidenta vivimos en nuestra casa, en la casa que tenemos, digamos, en el momento en que somos, que asumimos el cargo. Aquí Costa Rica no da esa opción de... De una residencia para presidencial, no. Okay. Y quería preguntar también, ¿el lugar donde se recibe la banda presidencial y este evento, eso lo escogen ustedes, el propio presidente Sí, porque es que recordemos, y eso es un detalle interesante, que dicha que lo pregunta, en realidad la toma de posesión del cargo presidencial es un acto legislativo. Es una sesión formal de la Asamblea Legislativa. Quien toma el juramento constitucional del nuevo presidente o presidenta es el presidente de la Asamblea Legislativa o la presidenta de la Asamblea Legislativa. Entonces, uno podría hacer la ceremonia, si por ejemplo por razones de presupuesto o por razones de seguridad o por razones de clima, puede hacerlo en el edificio de la Asamblea Legislativa. Adentro, sí. Si no, uno escoge otro lugar y entonces la Asamblea Legislativa dispone trasladarse a ese nuevo lugar y ahí sesiona, pero es una sesión de la Asamblea Legislativa. Entonces, uno escoge, uno propone, la Asamblea Legislativa generalmente no objeta y se hace ahí. Don Abel Pacheco hizo su toma de posesión en el Melico Salazar. El actual presidente lo hizo en la Asamblea Legislativa. En la Asamblea lo hizo, ¿verdad? ¿Y cuál fue el primer decreto que usted firmó ya estando en la presidencia? Bueno, estoy seguro que fueron los nombramientos de los... Y después se firmaron algunos otros que tenían que ver con, creo, me parece que tenían que ver con, no sé si, es que ahora me cuesta, creo que había uno de puentes, había uno de que había que hacer sobre revisión de puentes que era muy urgente, que no ¿Y se eso era como del gobierno pasado? Sí, no, se hicieron, no, eran decretos que querían firmarse básicamente de forma simbólica, o sea, porque cuando uno firma los primeros decretos son como las cosas más importantes o más urgentes que uno quisiera hacer y compromisos que tienen mucha visibilidad, porque uno firma decretos, montones de decretos, entonces, pero los primeros siempre son como muy emblemáticos, porque son los que definen por dónde va a ir el gobierno. Entonces eso fue una cosa. Lo otro que no tuvimos en la toma de posesión y generó alguna crítica fue un Te Deum, la acción de gracias que siempre la Iglesia Católica ofrece para el nuevo presidente, siendo la Iglesia Católica la iglesia oficial del Estado. Yo preferí tener un acto ecuménico al día siguiente en la iglesia episcopal en San José, con representantes de todas las iglesias, y después ir a la iglesia de la Virgen de los Ángeles unos días después para siendo católico yo mismo y creyente, hacer el gesto de visitar a la Virgen de los Ángeles. Pero eso generó un poco de crítica y también molestia de parte de algunas de las autoridades eclesiásticas católicas del país. Y usted llegó digamos, ya a la casa presidencial y todo, y era lo que se esperaba. O sea, usted se esperaba como se lo encontraba y todo. Sí, en realidad nosotros nunca habíamos pensado en cambiar la casa presidencial ni nada. Lo que sí hicimos fue quitarle todos los palos que había al frente que no dejaban ver el edificio de la casa presidencial. Entonces yo mandé a quitar toda esa cosa y se ha mantenido. O sea, uno puede ver ya ahora la casa presidencial desde la acera. Antes había ahí unos arbustos que impedían que se viera, un poco para decir que queríamos que se transparentara todo lo que se hacía dentro de la casa presidencial. Hablamos de una caja de cristal, eso me generó otras críticas, y después pleitos y todo tipo de cosas. Pero eso sí lo hicimos, cambiamos la jardinería en esa parte. Pero ya otras cosas de la casa presidencial, así como no encontramos, no se habían hecho ninguna travesura, romperlas. Porque a veces pasa. Sí. Sí, en algunos países, aquí no, hasta donde yo entiendo, pero qué sé yo, taquearle el servicio sanitario al presidente o cortarle el teléfono o meterle un micrófono, en fin, cosas de esas. Nada de eso ocurrió, fue todo normal. Y un día, digamos, en la vida de un día promedio en la vida del presidente, ¿de qué tienen horario o literalmente? A ver, vamos a decirlo así, vamos a tropicalizarlo. Tienen que firmar la llegada. Sí, digamos, tienen que marcarle, le responden a alguien, tienen tardías. No porque es un cargo de 24 horas. Usted siempre es presidente, usted está disponible 24 horas al día. Claro. O sea, nadie espera que usted trabaje 8 horas, de nuevo.
¿verdad? Yo soy muy mañanero. A mí me gusta trabajar desde temprano en la mañana. Y era así desde que era estudiante. Yo me levantaba a las 4 de la mañana y leía y estudiaba a veces, porque me cuesta mucho quedarme despierto muy tarde en la noche. Como presidente esa costumbre no cambió. Yo llegaba a la casa presidencial, bueno, tanto así que llegaba a desayunar a la casa presidencial, porque no desayunaba en la casa para llegar rápido y tener tiempo de ver las noticias que me preparaban, un resumen para empezar la mañana, tener tiempo de hablar con Mariano Figueras, que era mi jefe de seguridad nacional, para ver sobre temas de seguridad, y para recibir a mi jefe de despacho, Luis Emilio Jiménez, para que me trajera todo lo que tenía que firmar. Y ustedes no se imaginan, o sea, ahí hay cientos de documentos que uno firma. En una semana pueden ser 600 documentos, 700 decretos. Entonces la pregunta es, ¿usted lo leía todo? Sí, No, eso le iba a decir. No, era imposible. Sí, usted confiaba en lo que le Sí, traían. porque cada uno de esos decretos, y esto es práctica general, tiene un montón de sellos detrás, donde han sido revisados por el ministro o la ministra respectiva, por su asesor jurídico, pasa a la Casa Presidencial, ese decreto lo revisan los asesores jurídicos de la Casa Presidencial, pasan al despacho mío, los revisa, o lo pasan al mío, era mi despacho, al despacho del presidente, los revisa el jefe del despacho, a usted le llega una cosa que está súper revisada. Entonces uno lo firma, porque no tiene materialmente oportunidad de leerlo todo. Tal vez hay algunos que sí. Hay algunos que por su importancia sí, uno claro. los revisa, o porque son temas, qué sé yo, el de fertilización in vitro, que me tocó levantar un veto. Yo quería ver cómo estaba, ¿verdad? O algunas cosas que tienen que ver con nombramientos o pago de servicios y tal, uno lo ve. Pero de hecho hay mucha cosa que ni siquiera el presidente de la República debería de firmar. Y ahora con firma digital uno puede derivarlo a algún funcionario de muchísima confianza para que revise y apruebe eso, que es temas de presupuesto, digamos, de internos, de casa presidencial. 50 resmas de eso no tiene por qué ver el presidente. Generalmente no lo ve, estoy exagerando, pero digo, cosas que tienen que ver con lo cotidiano, digamos. Claro. Eso no lo firma uno. Administrativo. Para eso yo ministro de la presidencia, lo que sea. ¿Y se sesiona, o el presidente sesiona con sus ministros? Una vez por semana. Una vez por semana. Sí, y generalmente había una conferencia de prensa, igual que tiene Chávez los miércoles, yo la tenía los martes, que era cuando la tenía doña Laura, y yo no lo cambié precisamente para que no hubiera disrupción en los horarios de los medios de comunicación. ¿Y esas reuniones con los ministros, cómo son? ¿Es como una mesa redonda en que se toca un tema específico entre todos, o cada ministro te trae tu...? No, hay una agenda que se prepara y que tiene en algunos casos una cierta recurrencia. El Consejo de Gobierno tiene que pronunciarse sobre ciertas cosas, tiene que recibir ciertos informes. Por ejemplo, los informes del Sistema Bancario Nacional, los informes del ICE, los informes relativos a seguridad nacional en algunos casos, decisiones que va a tomar el Estado costarricense que el presidente quiere que consultar con los ministros o las ministras. Hay ministros y ministras que piden un turno de palabra para explicar algo que van a hacer o si ha aparecido algo en la prensa acusando a alguien de haber hecho algo, entonces el ministro o la ministra dan su versión, en fin. Pero en general hay 2 o 3 cosas que son siempre las mismas, se ve el quórum, se lee la agenda, se aprueba la agenda y el ministro de la presidencia es el que conduce la reunión con el presidente o, en su defecto, la vicepresidenta o el vicepresidente presidiendo si el presidente está fuera del país o si por alguna razón no está en disponibilidad, está enfermo, lo que sea. En algún momento un vicepresidente, don Elio Fallas, asumió interino. Muchas veces, sí, claro, y doña Ana Elena también. Porque al final, el que decide quién se queda es el presidente. O sea, el primer vicepresidente de la República no siempre es quien se queda primero. Se escoge. No, uno escoge. Entonces, para darle oportunidad a los vicepresidentes de que tengan esa experiencia, yo lo hacía alternativamente. Entonces, si salía primero yo y ya estaba fuera del país, entonces le daba la posibilidad a don Elio y la segunda vez a doña Elena, después a don Elio y así sucesivamente. ¿Qué tan complicado es que ahora sí, estando de presidente, pasar los decretos que usted escoge? Me imagino que en conjunto, ¿verdad? Ya, porque mucha gente lo ve, no, es que no hace nada, no sé qué.
¿Qué tan complicado es ahora sí, ya estando ahí, bueno, que pasen esos decretos? Hay decretos que no necesitan consultarse porque son potestad del presidente de la República. Un decreto ejecutivo uno la hace y lo suelta. Punto. ¿Como cuáles, por Y, ejemplo? por ejemplo, qué sé yo, el nombramiento de una junta directiva de un banco, digamos, o de una organización. Eso es un decreto que el presidente emite. Y es potestad del presidente de la República y no tiene que hacer consultas de nada. Pero hay otros decretos que son muy complicados. Mencioné el de la fertilización in vitro, por ejemplo. Eso era el levantamiento de un veto que tenía que hacer por decreto, pero tenía que devolverse a la Asamblea Legislativa. Era un levantamiento en donde yo necesariamente tenía que mandar eso a la Asamblea Legislativa para que resolviera en última instancia. Entonces, una decisión ejecutiva así, que puede ser por medio de un decreto o no, tiene que ser no solamente muy ampliamente consultada, sino que tiene que ser muy ponderada políticamente por lo que esto implicaba, ¿verdad? Entonces, una decisión de esas no se puede hacer de la noche a la mañana como se puede emitir un decreto para, por ejemplo, hacer algo que hice y de la cual me siento muy orgulloso, ratificar la posición que que había asumido doña Laura Chinchilla para impedir el uso, la explotación de petróleo y de gas natural o la minería de cielo abierto en Costa Rica. Ese fue un decreto que los primeros que yo firmé, dándole continuidad a lo que doña Laura había hecho. Y eso lo hice y se acabó, punto. O declarando a los ríos Pacuare en la vertiente del Caribe y Savegre en la vertiente del Pacífico como libres de represas. Ahí el pleito fue con el ICE, ¿verdad? Que el ICE seguía con esta lógica de construcción de represas. Y yo dije, no, en esos dos ríos no. Más de lo que ya está, de ninguna manera. Entonces, esos decretos eran automáticos, pero en el caso de la fertilización in vitro o de otras cosas en donde se firmaron decretos, por ejemplo, la ley procesal laboral, que había ahí una negociación que hacer y en última instancia tenía que firmar el presidente de la República. Todas esas discusiones, que otra vez, con decretos o sin ellos, pero que son potestad del presidente resolver, ahí hay que manejarlo con muchísimo cuidado. Por aquí veo que bajo su presidencia se firmó el tratado limítrofe con Ecuador y Colombia sobre las aguas territoriales y protegidas. Y eso me salta a la pregunta de, como presidente, ¿cómo decirlo? Como ya en el punto de presidente, ¿cómo percibe usted cómo nos ven los otros países? ¿Cómo lo recibieron los otros países? Porque es el presidente de Costa Rica y a Costa Rica generalmente lo chinan mucho. Entonces, ¿cómo fue la relación con otros presidentes? Y caemos en ese punto. ¿Cómo fue incluso porque es una negociación limítrofe, ¿verdad? Un tema muy importante. Muy importante. Mire, en general, durante mi administración, el único problema que tuve fue con Daniel Ortega en Nicaragua. Que como también, como tuvieron todos los presidentes anteriores con Nicaragua. Desde los últimos 200 años. Exactamente, unos por unas razones y otros por otra. En el caso de Daniel Ortega es porque ya Daniel Ortega era dictador. No tan dictador como es ahora, porque el último zarpazo de esa dictadura fue en marzo del 2018, ya casi estábamos de salida. Pero sí tuvimos problemas graves con ellos y de mala leche, o sea, ninguno de los dos nos gustaba, digamos. Y Daniel me hizo a mí un feo aquí en la tercera reunión de la CELAC, cuando intentó dejar como jefe de la delegación de Nicaragua a un líder independentista de Puerto Rico, cosa que por supuesto rechacé como presidente de esa reunión y en la cual me apoyaron otros presidentes de la región, incluido Raúl Castro. Entonces, se portó bien mal, con algunas excepciones, y la más importante fue una tragedia que ocurrió en Bluefields, donde se volcó un barco con turistas costarricenses y 13 compatriotas perdieron la vida. Y ahí el gobierno de Nicaragua se portó muy bien, nos devolvieron los cuerpos rápidamente, todos venían en ataúdes, no en bolsas plásticas, o sea, realmente hicieron un esfuerzo por darle dignidad a quienes habían muerto, cosa que agradecimos muchísimo, tanto en el gobierno como en el país. Pero los demás fueron relaciones muy cordiales. Recuerdo una relación muy tensa, una reunión muy tensa con presidentes de la llamada Alianza del Pacífico, cuando Costa Rica, y me tocó a mí ir a decirles, miren, yo no voy a formar parte de esta alianza a la cual ustedes nos invitaron, porque mientras nosotros tengamos las condiciones fiscales que tenemos, tenemos un déficit muy grande, nosotros no podemos meternos en la Alianza del Pacífico y arriesgar a nuestros productores. Una reunión tensa, pero cordial, o sea, fue una tensión de otro tipo. El presidente del Perú fue el que más, digamos, se puso hosco en esa reunión, Ollanta Humala. Pero bien, o sea, como usted bien lo dice, Costa Rica en general tiene muy buena recepción.
Y creo que nuestra fama internacional se hace a pesar de lo que hagan algunos presidentes como el actual. Pero eso es otro problema, digamos, ya tiene que ver con el fondo. Pero estamos perdiendo espacio. Porque Costa Rica era visto como una nación, por ejemplo, muy segura. Ahora todo el mundo sabe que por aquí entra y sale droga, Sí, ¿verdad? como confites. Como confites. Y está en los informes. Por ejemplo, teníamos una gran reputación por los temas de conservación. Bueno, ahora después sale lo de Gandoca Manzanillo, sale lo de Portalón, Paso Dantas, pasa lo de que el presidente declara que vamos a explorar la posibilidad de petróleo, de explotación de petróleo y gas natural, y vamos a ver si hacemos minería. Y entonces la gente empieza a decir, bueno, ¿cómo es esto? ¿Verdad? O no se financian los parques nacionales. Y entonces empiezan a deteriorarse y empiezan a destruirse los parques. Es decir, estamos en una situación en donde por primera vez, cuando yo salgo del país, que no es muy frecuentemente, pero salgo y me preguntan, ¿qué está pasando en Costa Rica? ¿Por qué ese desorden que hay? En fin, ahora empieza a haber un tema que yo creo que podría aumentar mucho en el futuro. Lo otro es que lo de las fronteras sí es muy importante porque en ese caso fue muy importante porque nosotros somos vecinos de Ecuador, Colombia y también Panamá, aunque Panamá no en el triángulo Galápagos-Isla del Coco, por la posesión que tienen nuestros países en ese triángulo. Ahí es Colombia, Peñón de Malpelo, nosotros Isla del Coco y Ecuador las Galápagos, pero Panamá toca a Colombia, no a Costa Rica, ahí abajo no, pero sí a Colombia. Entonces, era necesario establecer ahí una serie de condiciones de conservación y de resguardo de la biodiversidad de la zona, que se logró. Pero para mí más importante, pero ahí no hubo ningún problema, realmente, ahí no, era todo tranquilo, porque todos estábamos de acuerdo y nos acompañó la National Geographic y organismos internacionales. Más bien ahí el problema era qué hacíamos con nuestros pescadores que estaban muy nerviosos de que pudiéramos ampliar mucho la zona de protección de la Isla del Coco y los extrujáramos todavía más en sus zonas de pesca tradicional, especialmente los palangreros y semi-industriales. Pero lo que sí fue muy importante en mi administración fue ganar 3 juicios contra Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia, uno de ellos incoado por doña Laura, a propósito de la invasión de Isla Calero, y otros 2 que nosotros llevamos y ganamos en temas de aguas territoriales. Y ahí sí, Costa Rica logró establecer de manera definitiva, ya apoyados por una resolución de la Corte Internacional de Justicia, nuestros límites en el mar en lo que tocaba a la relación con Nicaragua. Y Nicaragua aceptó esa resolución de la Corte. Entonces, la sentencia fue favorable a Costa Rica absolutamente, y hoy Costa Rica ya no tiene, por lo menos, prima facie. Por lo menos, si los gobernantes de Nicaragua no dicen otra cosa, tiene sus fronteras blindadas, entre comillas, tanto en lo que toca a las fronteras terrestres como más todavía sus fronteras en los mares, tanto en el Caribe como en el Océano Pacífico. Y volviendo un poquito más al tema personal, cuando se llega a la presidencia, pues claro, de ahí es que va a haber mucha gente que va a estar desde el principio fiel, pero también pues puede haber una ratilla por ahí. Cuando se llega a la presidencia, ¿cómo se manejan las personas de confianza? ¿Cómo maneja usted sus personas de confianza para decir, mira, o el 100% de las decisiones, ustedes al final las tomo yo, o sí alguna delegación? No, las decisiones al final las toma el presidente. Por eso es que ya es común decir que la presidencia o ser primer ministro, digamos, un alto ejecutivo que tiene que tomar una decisión final. Esto es cierto también en la empresa privada. Es un acto de gran soledad. No, a veces se sienta muy solo. Porque cuando uno va a poner una firma, la firma la pone uno, ¿verdad? Entonces todo el proceso anterior es lo que se consulta, pero al final, si la consulta va por un lado y uno decide que lo va a hacer por otro, la responsabilidad es de uno. Y es tan legítimo una cosa como la otra. Sí, el hecho de consultar mucho no significa que el presidente no tome una decisión. ¿Ah? Y uno tiene que confiar en la gente que lo rodea. Es decir, una de las cosas que uno aprende en política es que la gente que está cerca tiene que estar muy cerca y uno tiene que confiar en ella. Pero no puede operar con la lógica de la amistad. Don Abel Pacheco dicen que dijo, y yo lo creo porque es una persona muy sabia, además con mucha experiencia, además muy vacilón en algunas de las cosas que decía. Decía, no, mire, cuando uno quiere cariño en la presidencia de la República, busca a la mamá.
¿verdad? Para que lo abrace, lo apapache, ¿no? Uno no puede hacer eso en la función pública porque se puede embarcar, porque todos nos equivocamos y se puede equivocar a alguien del entorno más cercano que incluso puede meter la mano en negocios que no son lícitos y terminar embarrando al gobierno sin que el gobierno tenga nada que ver, ¿verdad? Yo no creo que haya estado en esa situación, aunque intentaron, y yo creo que lograron bastante, ensuciar la gestión de mi gobierno alegando ese tipo de fenómeno con el caso del cemento, del cual, dicho sea de paso, es tema cerrado y en el cual yo no he estado vinculado y que ahora se está ventilando o se va a ventilar en los tribunales de justicia como un tema de una estafa al sistema bancario nacional, pero no fue que la Casa Presidencial ni yo mismo estuvimos metidos ahí, metidos en esa cosa, ¿verdad? Favorecer lo del decreto y todo eso es mentira. Sí, es cierto lo del decreto, pero no por las razones que dicen, sino porque había una política pública de abrir el mercado del cemento, que era un duopolio y nosotros queríamos que hubiera una mayor competencia para que bajaran los precios del cemento, en una administración que se había comprometido en desarrollar más el tema de la vivienda social. Pero bueno, uno tiene que operar sobre la base del interés nacional y saber que si hay que tomar decisiones con respecto a gente que está cercana a uno, tiene que tomarlas. Y esos son, cuando digo cercanos, son círculos concéntricos que van cerrando en la presidencia, ¿verdad? Desde los círculos más externos, que pueden ser los ministerios, o incluso los viceministerios, o las embajadas, hasta la gente que trabaja con el despacho, en el despacho de uno, ahí, todos los días que se convierten, en el caso mío eran como hijos, porque eran jovencitos todos, ¿verdad? Y que había que asumir que al final la responsabilidad, por mucho que no hubiera sido del presidente, terminaba recayendo sobre el presidente, lo cual es así. Durante su presidencia, porque no lo recuerdo bien, ¿algún evento natural catastrófico sucedió? Un montón. Un montón. Tuvimos, vean, entrando nomás, tuvimos una sequía en Guanacaste que simultáneamente tenía como trasfondo unas inundaciones tremendas en Limón. El PP está partido a la mitad. La vertiente del Pacífico seca y la vertiente del Caribe inundada. Tuvimos terremotos. Tuvimos erupciones del volcán Turrialba y del volcán Poás, significativas, tanto así que se tuvo que cerrar la visitación al Poás más de un año, con el consabido perjuicio económico para los productores de leche y fresas y todo lo demás en las faldas del volcán. Tuvimos el primer huracán que golpeó directamente a Costa Rica, el huracán Otto. Eso nos costó un 1% de nuestro PIB ese año, ¿verdad? Por el daño que produjo. Y pudo haber sido mucho más grave porque nadie, afortunadamente, se esperaba ese huracán y pudo haber tenido, por lo tanto, muchísimas víctimas. Afortunadamente, no fue así, aunque, para desgracia nuestra, murieron 10 costarricenses en la zona de Bagaces. Después tuvimos una tormenta tropical, la tormenta tropical Nate. Entonces sí, fue terrible. Y yo le dediqué mucho tiempo a la atención de esas emergencias. Y las decisiones que tomó en todo el gobierno, ¿hay alguna que ahora hubiera hecho diferente? Varias. Yo creo que es una de las preguntas más difíciles de contestar. ¿Cuál fue la que usted considera fue su mejor decisión y cuál fue la peor decisión? Es muy difícil porque es igual cuando le preguntan a uno cuál es su libro favorito, ¿verdad? Entonces termina diciendo, ¿cuál es su canción favorita? ¿Cuál es su canción favorita o cuál es, ¿verdad? Depende. Uno puede tener muchas. Entonces, yo creo que esa pregunta se responde mejor si uno dice, tomé decisiones que traté de que fueran las mejores. Es probable que me equivocara en algunas de ellas. Creo que fueron más los aciertos que los errores. Y puedo salir de la presidencia pudiendo verme en el espejo todos los días cuando me afeito, que no tengo que afeitarme mucho porque soy más lampiño que peludo. Puedo verme en el espejo y decir, lo hiciste tan bien como pudiste, ¿verdad? Y dejar que la gente y la historia juzgue, efectivamente, porque uno pasa ya en ese momento no solamente a estudiar la historia, sino haber sido parte de ella, que es una experiencia completamente diferente. Es que hay que decirlo así, es que su retrato está a la par de la de Ricardo Jiménez Oriamuno, León Cortés Caza, es para siempre. Y por eso me gustaría como entrar a una pregunta un poco distinta y es, si llegara un estudiante y le dice, es que
yo quiero ser presidente de la República o quiero ser gran ministro. ¿Se lo recomendaría, sí o no? ¿Y por qué? Recomendárselo siempre. Usted lo dijo, Luis, al principio de este programa. Es un gran honor ser presidente. Es el honor más grande que un ciudadano puede recibir. Es decir, digo yo, fuera de ser benemérito o benemérita de la patria, etcétera, que ya tiene, lo consagra a ese ciudadano, Sí, a en esa vida. ciudadana en vida, digo, bueno, muerto, Bueno, no importa. sí. Yo creo que hay una disposición que tiene que hacerse, que es, a veces se ha excepcionado, pero que en general es que tiene que haber ya fallecido, pero se ha concedido en vida. Pero fuera del benemeritazgo, un gran honor es ese, ¿verdad? Ser presidente, porque además somos poquitos, ¿verdad? Desde el primer jefe de Estado, que no era presidente, pero el primer jefe de Estado hasta el presidente actual, el número es relativamente menor. Yo fui el 47º presidente de la República, después del doctor Castro Madrid en 1948, ¿verdad? Pero la oportunidad, la ocasión, la posibilidad de ser presidenta o presidente de la República es algo que, por supuesto, uno recomienda para quienes legítimamente y honradamente quieren hacerlo. Y como eso es un derecho que tiene el ciudadano en Costa Rica, porque los derechos humanos dicen que uno puede aspirar a elegir y ser electo. Entonces, bueno, sí. ¿Por qué? Por esas razones. También hay que decir, eso tiene un precio. Hay un precio que tiene que ver con disponibilidad del tiempo personal. Yo empezaba a las 7 de la mañana, pero no sabía cuándo dejaría la oficina. Eran días de 14, 12, 14 horas. Algunas veces duraban 20 horas. El tiempo de las emergencias climáticas, por ejemplo. Yo llegaba a la Comisión de Emergencias a las 5 de la mañana y terminaba de ver con la gente de la Comisión Nacional de Emergencias el balance del día a las 10 de la noche. O sea, pero también se afecta la dinámica familiar. Se afecta físicamente. Yo antes de ser presidente nunca tuve problemas de hipertensión. Claro, ahora soy más viejo que antes, Sí, pero ya, claro, ya cuando yo salí de la presidencia tenía problemas. Yo tenía una situación con la cadera que tuve que reemplazarme después de terminado la presidencia, que no me produjo la presidencia, pero me exacerbó la presidencia porque tenía que caminar mucho, porque tenía que hacer giras, porque tenía que montarme en carros o en avionetas o lo que fuera para llegar varias horas al día. Entonces hay un costo que pagar. Y también hay un costo desde el punto de vista de la integridad presidencial, o sea, de la integridad de la persona que se hace presidente. Porque empiezan las críticas y empiezan las dudas y empiezan las acusaciones. En mi caso, yo puedo decir con absoluta contundencia que no me robé un 5 siendo presidente y que mi gestión fue transparente en lo que toca a lo que hicimos en el equipo de gobierno, aunque aquellos que pudieron haberse equivocado tuvieron que rendir cuentas y nosotros facilitamos todas las investigaciones respetando a la fiscalía, respetando al poder judicial y facilitando las acciones de unos y otros para que esos casos fueran esclarecidos y eventualmente sancionados. Pero si usted pregunta en la calle, evidentemente hay opiniones muy contrarias a eso, que forman parte de esa crítica ciudadana que, bien informado o no, es la opinión del público y debe ser respetada. Y eso pesa. A mí no me gusta que las redes sociales me digan lo que están diciendo de mí todos los días. Troles y no troles, ¿verdad? Pero eso es parte del costo. Yo era muy regular con mis hijas y con mis hijos. Nosotros todos los fines de semana íbamos a la pequeña propiedad familiar que hemos tenido desde hace 50 años en Parasito, en calle Platanares, que es la misma propiedad de siempre, y siempre íbamos allí a comernos un gallito, a conversar y tal. Entonces fue, ¿verdad? Y bueno, esos son los costos. Pero el privilegio y además lo mucho que se puede hacer y el cariño que uno recibe de las comunidades cuando viaja y el interés de la gente y los reclamos que le hacen y la explicación que uno tiene que dar es de una belleza humana impagable. De su gobierno, de las personas que estuvieron en su gobierno, aún hoy en día todavía hay, digamos, relaciones de amistad, ¿sí? ¿O eso también en algún momento se puede llegar a perder? Bueno, se pierden muchas amistades. Dicen que uno en política hace amigos de mentiras y enemigos de verdad.
Yo soy muy afortunado porque tengo una relación no solamente muy cordial, sino muy cálida con las personas que formaron parte del equipo de gobierno. De hecho, hace un año, más de un año ya, nos juntamos en la propiedad nuestra, ahí en Platanares, con todo el equipo de gobierno ministerial para celebrar los 10 años de nuestro ingreso al Poder Ejecutivo. Y con unas pocas excepciones de personas que no llegaron porque no pudieron o porque no estaban enfermos, estaban fuera del país, etc. Prácticamente todos llegamos y fue como si nos hubiéramos visto el día anterior. Fue una muy fraterna, fue un encuentro muy fraterno. Y tengo algunos miembros del gabinete que son amigos cercanos y amigas cercanas. Con don Helio y con doña Elena tenemos una relación muy cordial y muy permanente como vicepresidentes. Y algunos otros que estaban en otros lados, que no era digamos, de contacto permanente en el Poder Ejecutivo también, ¿verdad? Personas que sirvieron en el servicio exterior o que estuvieron en cargos en instituciones autónomas, etc. Bueno, y ahora que ya se acercan las elecciones, ¿verdad? ¿Qué consejo le daría usted como expresidente al futuro presidente que le hubiera gustado que le hubieran hecho usted cuando asumió la presidencia? Vea, eso tiene un problema, y es que uno no debería darle consejos a gente que va a ser colega de uno, ¿verdad? O que, primero porque cada experiencia es propia y porque cada persona es diferente. Entonces, yo siempre me pongo muy nervioso cuando me dicen, dele un consejo. Además, deberían de pedirlo, si no lo piden, pues menos todavía. Pero hay dos cosas que yo creo que tienen que ser de entrada motivaciones para aspirar al cargo. El primero es un cierto espíritu, no, es un espíritu de servicio. Yo decía, y me lo creo todavía, que el presidente de la República o la presidenta de la República no es el primer magistrado, sino el primer servidor de los costarricenses. ¿Ah? No es un servidor público cualquiera, es quien tiene más responsabilidad. Y esa disposición es la que permite que uno trabaje las horas que tenga que trabajar, que se sacrifique lo que se tenga que sacrificar, incluso a veces la propia familia, lo cual es una muy mala idea, dicho sea de paso. O sea, uno debe de mantener a su círculo más íntimo, que es ese, siempre muy presente, ¿verdad? Cuando es jefe de Estado. Entonces, el espíritu de servicio, ¿verdad? Y eso lo debe tener un aspirante a la presidencia de la República, pero en general debería de ser el caso de cualquier funcionario público. Digo privado también, pero público en especial, porque uno maneja recursos que no son propios, sino que son recursos de la gente que contribuye a partir de impuestos y pagos. Entonces, eso es una cosa. Lo otro que tiene que haber es una disposición muy grande a que no haya corrupción en las acciones que uno tome o las decisiones que uno haga, ¿verdad? Pero más importante que no haya corrupción es que no haya impunidad. Porque es muy difícil garantizar que alguna persona en el gobierno o uno mismo no cometa una ilegalidad. Digamos, digo yo, es muy difícil de uno mismo porque a lo mejor hay gente que peca. Y hay un montón de presidentes que han hecho barbaridades. El expresidente de El Salvador Funes se robó $351 millones, se fue para Nicaragua y se murió en Nicaragua, y ahí está ese pleito y los tribunales de justicia. Pero más que luchar contra la corrupción, hay que luchar contra la impunidad. Es decir, impedir que un acto ilegal o un acto de corrupción quede impune, que no se castigue. Eso requiere, por supuesto, algo más que voluntad del titular del Poder Ejecutivo, porque para eso hay un Poder Judicial y hay una administración de justicia. Usted que es abogado lo sabe. Pero entonces no es simplemente un tema de voluntad del que tiene la presidencia de la República. Pero sí es muy importante que haya esa disposición. Investigue, abra, no esconda. Yo me acuerdo que en algún momento nos dijeron, vea, la presidencia va a haber una intervención del Ministerio Público en la presidencia, habrá ¿cómo se llama? Un allanamiento. Un allanamiento. Entonces yo le dije al jefe jurídico de la Cancillería, de la presidencia, don Marvin Carvajal, vea, don Marvin, vaya por favor a la Fiscalía con todas las llaves de la Casa Presidencial y déselas al fiscal general. Dígale que si él quiere entrar a la Casa Presidencial, entre cuando quiera. O la fiscal en este caso, porque era doña Emilia Nava. Dígale que no hay necesidad de que me allane porque no hay voluntad de esconder nada. Están todas las llaves. Y que entre cuando guste.
estando o no estando nosotros ahí. Bueno, esa disposición yo creo que es importante. Y lo tercero, y esto es muy complicado porque es muy humano, lo que uno tiene que evitar, es la vanidad. Porque el diablo se perdió no por malo, sino por vanidoso, que era igual que Dios. Y cuando uno está en estos cargos, la tentación de sentirse Dios es demasiado grande. Sentirse Dios en el sentido de que, oye, uno tiene poder. O sea, lo que uno hace marca, define. En algunos casos condiciona, en otros casos determina cosas. El poder de una firma de un presidente está muy limitado en democracia porque para eso hay equilibrio entre los poderes, ¿verdad? Pesos y contrapesos. Por eso es que yo desconfío de presidentes que quieran destruir ese principio. Para eso existe la Contraloría General de la República. Otra vez, es una incomodidad, es un incordio y todo lo que usted quiera, pero son los controles democráticos que se necesitan para impedir abusos. Pero uno sabe que tiene eso. Y es el excelentísimo señor presidente, y pase en el semáforo en verde, y no haga revisión en el aeropuerto, y cuando entra no tiene que hacer fila, y ¿verdad? Hay un tema. La gente dice, sí, también los salarios y las dietas. No, no, no. En el caso de los gobiernos, hasta el de don Carlos Alvarado, los salarios estaban congelados. Los levantó Rodrigo Chávez con las justificaciones que tenga. Y yo creo que se nos pudo haber ido la mano porque se congelaron los salarios muy, muy fuertes. Pero en Costa Rica, hasta ese momento, el salario del presidente de la República era el 10º en la línea de salarios que existían en la gestión pública. Había 9 salarios más altos que el del presidente. Y de todos esos salarios, el que era más estratosférico de todos era el director técnico de la selección de fútbol, que no tiene las mismas responsabilidades, perdónenme que lo diga, que cualquiera de los funcionarios públicos. Era 4 o 5 veces ganaba, 4 o 5 veces más que el que más ganaba, que no era el presidente. Entonces la gente dice, es un privilegio. No, no, no. El presidente tiene que trabajar, y tiene que trabajar mucho, y tiene mucha responsabilidad, y debe tener un salario adecuado a esa responsabilidad sin que sea abusivo tampoco. Sí, sí. Pero, digamos, uno tiene privilegios, tiene que pagar impuestos igual, tiene que hacer todo lo demás es igual. Pero tiene que, entonces, si uno se acostumbra a vivir así, excelentísimo, señor presidente. Dicho sea de paso, en Costa Rica no se debe usar. Hay un decreto de don Ricardo Jiménez que quitó todas las denominaciones y todas esas cosas. Y me parece que es un lindo principio republicano. Pero si uno vive pensando que esto va a ser para siempre, después le cuesta mucho irse, ¿verdad? Y cuando vuelve se lleva un sopapazo, porque ella vivía de una manera que ya no lo era. Y tiene uno que responderle a los vecinos, a los amigos, a las familias, a tal y cual. Y entonces mucha gente le va a decir, ahora sí viene de humildito, ¿verdad? Porque cuando pasaba por aquí, con la escolta nos quería arrollar a todos. Para mí, al final de cuentas, quizá esa sea la mayor lección aprendida. Que uno tiene que seguir siendo, después de ser el ciudadano presidente, uno tiene que volver a ser, en el caso mío, el ciudadano Solís. Y si uno vivió fuera de ese marco y se lo creyó, el retorno es una pesadilla, o debe ser una pesadilla. Y a mí me parece que una de las buenas cosas que ha habido en el régimen político costarricense es que más o menos los presidentes hemos sido los mismos que entramos cuando salimos, más o menos. No todos, ni tampoco en igual medida, pero uno se encontraba al presidente en el parque, se encontraba al presidente en el banco, y yo he tratado de hacer vida igual a la que tenía, o muy parecida a la que tenía antes de ser presidente de la República, por esa razón. Y yo creo que, bueno, la última pregunta ya como para finalizar, usted como historiador profesional, este es un proyecto de historia, y la gente que nos ve pues es gente muy joven. Entonces, ya como historiador, ¿qué consejo le daría a los jóvenes? Porque hay muchos que van a votar por primera vez. De hecho, ahora lo hablábamos con Gabriel, que en las elecciones suyas, Gabriel estuvo casi a poder votar, pero no pudo votar. Entonces hay gente que va a ser su primera votación en 2026. Más allá de un consejo, porque, no sé, creo que ahí no cabe. ¿Qué como historiador y como profesor, qué le diría usted a ellos que van a hacer su primer voto? ¿Qué sería bueno que tomaran en cuenta para elegir? Y igual a los estudiantes, nos ven mucho, tal vez hasta estudiantes, bueno, tal vez no, sabemos que un montón de estudiantes de la UCR nos siguen. Usted fue profesor ahí, entonces, ¿algún mensaje para ellos? Sí, y es un mensaje que probablemente no les guste a algunos, porque
el mensaje que quiero dejarles es que estudien el voto. Es decir, no pueden quedarse con un voto hecho con TikTok, por TikTok, ¿verdad? Y eso es así. Ahora, yo admito que soy muy viejo. Yo tengo 67 años. Para mí, toda esta cosa de lo cibernético y de las redes y de la virtualidad es algo que me cuesta mucho entender, utilizar y que no me agrada mucho porque le quita, digamos, profundidad al análisis. Pero es la nueva realidad. Y cuando uno va a emitir un voto, en la actual circunstancia, tiene que cuidarse de muchas cosas, pero hay tres que en la próxima elección van a ser muy importantes. Primero, de la inteligencia artificial. Afortunadamente ustedes y quienes nos están escuchando y viendo por los canales del programa, saben diferenciar lo que es de inteligencia artificial, sí, que no, la mayor parte, ¿verdad? Porque saben que la sombra aquí, que la cara allá, que el movimiento, el rostro. Pero hay mucha gente que siendo joven y usándola no se da cuenta. Entonces, todo lo que tiene que ver con eso, hay que verlo con mucho cuidado. Yo acabo de ver un video, ustedes tal vez lo vieron, de un candidato, de un expresidente argentino diciendo que favorecía al candidato de la oposición utilizando inteligencia artificial, que parecía que lo estaba diciendo. O sea, segundo, creo que tienen que estar prevenidos de que mucha de la información que se recibe es información parcial y puede ser información que está diseñada para confundir, ¿verdad? O que es abiertamente mentirosa. A mí me dan más miedo las medias verdades que las grandes mentiras, porque generalmente la gran mentira, al igual que un documento de inteligencia artificial, se puede descubrir. Pero una media verdad es muy complicada. Y entonces llegar a conclusiones sobre medias verdades es una tentación contemporánea muy grande, ¿verdad? Y cuando digo eso, pienso, por ejemplo, en la caja del Seguro Social. Es que la caja, perdonen el francés, es una mierda. Bueno, eso puesto en TikTok puede sonar muy bien. ¿Por qué? Porque sí, porque las puestas son muy largas, porque resulta que es muy caro, porque resulta que es muy mala el servicio que estamos recibiendo y tal igual. Pero ya en la realidad, la caja del Seguro Social es la depositaria de nuestra paz social. Y una gran cantidad de gente en Costa Rica no podría pasar su vida sin la caja. Entonces, yo recomendaría, ¿verdad?, estudiar qué es lo que está pasando en la caja para saber si alguien que propone que vamos a tercerizar los servicios de la caja del Seguro Social está diciendo algo que tiene sentido o no. ¿Podemos pagarlo o no? ¿Quiénes tienen que pagarlo y cuánto? Lo mismo con pensiones. Es la misma discusión, ¿verdad? Si los de pensiones son pensiones de privilegio, pensiones de lujo, el régimen de pensiones del Poder Judicial, bueno. Pero eso es lo que significa entonces es que tenemos que trabajar hasta los 70 años y las mujeres hasta los 65 años y tenemos que pagar 3 veces la cuota que estamos pagando. Suave. Sí hay temas fiscales involucrados, pero hay que estudiar. Entonces, eso a mí me parece que es una segunda cosa. Y el tercer factor es que los problemas son complicados, no son sencillos. Hay realidades políticas y sociales que no se pueden resolver en 30 segundos. Entonces, aunque uno entienda que ya los muchachos y muchachas y gente mayor también, porque tampoco se trata de echarle la culpa a los jóvenes, prefieren no tener que leer 2 páginas de un briefing sobre un tema, bueno, resulta es que no se puede entender con menos que eso. Y sin embargo, si uno toma una decisión respecto de algo muy importante, como por ejemplo impuestos, sin tener suficiente información, al final puede generar una crisis social enorme para el país porque el gobierno que eligió resulta que, por ejemplo, dice, no, vamos más bien a recortar los impuestos porque es necesario estimular la inversión privada y entonces vamos a quitarle los impuestos a las empresas. Esto lo digo porque, claro, yo tengo 2 problemas. Uno es que soy historiador profesional, el segundo es que soy muy viejo. Entonces, para mí, cuando yo estaba en la edad de ustedes, para mí el problema era conseguir información. La información era escasa. Ahora la información es súper abundante. Entonces, hay que aprender a discriminarla, mientras que en el caso mío lo que tenía que hacer era buscar más información. Encontrarla. Y encontrarla. Entonces, son 2 casos completamente diferentes. Lo mismo con el tema de la edad. Usted a mí me dice, yo oigo a mi hija menor, por ejemplo, que es la que tiene 19 años, Inés, hablar con amigos de ella respecto de cosas de las redes y no tengo la menor idea de lo que está hablando. No tengo la menor idea. Pero yo sí creo que hay que fundamentar la opinión.
Y uno tiene que fundamentar la opinión, porque de lo contrario se va a quedar corto. Siempre se va a quedar corto, ¿verdad? Porque la información la estamos recibiendo en píldoras. Y una cosa es una píldora para el dolor de garganta y otra cosa es tomarse una píldora para la presión que tiene que tomarse todos los días. Entonces, la inmediatez, que es una característica de nuestro mundo, yo la valoro mucho, pero hay cosas que no se pueden resolver en un acto, a no ser de que uno sea dictador. En cuyo caso, entonces tiene que asumir esa responsabilidad. Si lo que quiere la gente es tener a Bukele en Costa Rica, bueno, asuma y vote por Bukele. Pero después no venga a quejarse de que, ay, me quitaron mis libertades individuales, ay, resulta que ahora no solamente está metiendo a la cárcel a quienes deben estar, sino a quienes no piensan como él, que es lo que está pasando en El Salvador. Entonces, mi sugerencia, más que una recomendación, es que estudien el voto, que vuelvan complejo el debate, porque generalmente lo que vamos a tener es un debate odioso porque se está cargando de odio y de crispación el debate político y un debate poco informado, y esa combinación es mortal en democracia. Sí, de hecho, bueno, Gabriel y yo veníamos ahora hablando de lo que pasó hace poco en Colombia, hace un par de días con un candidato, y yo creo que eso es como un bonito recordatorio de donde no tenemos que caer. Finalmente, don Luis Guillermo, no sé si tenés alguna última pregunta. No, yo... La verdad, agradecerle su tiempo. Ha sido sí. muy entretenido porque, pues, es completamente distinto ya, pues, verlo o conocer la historia, el punto de vista de un expresidente que estuvo ahí, que lo vivió y que nos puede decir, bueno, muchísimas cosas sobre eso. Igual a nuestra comunidad, comenten, ¿verdad? ¿Qué les pareció? Nosotros en algún intento seguiremos tratando de traer otros expresidentes más que por lo mismo, sino para poder hablar con ellos, ¿verdad? Hablábamos de lo importante que es recopilar el relato. Entonces que nos dejen en los comentarios, ¿verdad? Cualquier cosa. Y pues nada, muchísimas gracias para este proyecto. Es muy especial que haya estado por acá. Sí. Y nada, nos vemos en el próximo. Sí. Recuerden nada más, si quieren comprar el juego de mesa. Ahí ya don Luis Guillermo se lleva su jueguito hoy. No, pero no es el fin de la historia, porque ahora les digo, voy a llevarme otros. Aquí está el que... Ahí está uno. Bueno, y si quieren jugar el mismo juego que va a jugar don Luis Guillermo con sus nietos y hijos, al 83465526, en nuestro Instagram está la lista de las tiendas donde también lo pueden conseguir en el largo y ancho del país. La más grande, la Librería Internacional, que siento que es como la más reconocida, como más cerca, lo pueden conseguir ahí. Recuerden apoyarnos. Esto es una forma de apoyarnos, comprar el juego de mesa, ¿verdad? Directamente. Pero si no se lo pueden permitir, también pueden darle me gusta al video, compartirlo, suscribirse, también hacerse miembros, ¿verdad? Que a partir de los 600 colones al mes se pueden hacer miembros. Agradecerle a todos los miembros, ya son más de 50, así que muy agradecidos por el apoyo que le dan al proyecto y nosotros seguimos aquí para adelante. Igualmente, muchísimas gracias a los colaboradores y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego, gracias.